Este tema lo han visto ustedes en otras ocasiones, desde fisiopatología y en medicina. Tiene algunas diferencias con lo que es pediatría. Entonces es un síndrome, y como síndrome son muchas las etiologías que lo pueden ocasionar. Y se caracteriza, ¿por qué? Porque hay un fallo brusco en las funciones del riñón. Estas funciones, recuerden que es cuáles son, y cuando fallan estas funciones, entonces va a haber aumento en la sangre de productos nitrogenados. El riñón va a ser incapaz de mantener el equilibrio hidroelectrolítico. Y es importante saber que hay un espectro que va desde cambios discretos, inclusive que solo son detectados por marcadores bioquímicos, alteraciones hidroelectrolíticas leves, y hasta el otro extremo, que es la insuficiencia renal, en que en algunos casos requiere terapia de reemplazo. Entonces, ese es el espectro que tiene este síndrome. Esto es para que un riñón, una función renal sea normal, se necesita que haya un adecuado flujo plasmático, el parénquima esté íntegro y que haya una libre salida de la orina que se forma al exterior. La incidencia es algo que no está muy definido. No está definido por varias razones. Entonces no se puede. Se han hecho varios estudios. ¿Por qué no se ha definido la incidencia? Porque es diferente si uno hace un diagnóstico por lo que se mencioné también inclusive antes, de que hay niños que no tienen, solamente tienen criterios laboratoriales y no tienen un cuadro muy florido, entonces no se puede llegar a determinar bien. Pero se dice, de acuerdo a algunas revisiones que se han hecho, que más o menos 10% de niños hospitalizados por cualquier causa que ingresen a un hospital tendrían 10% de los hospitalizados algún grado de infuria renal. Este porcentaje se incrementa en pacientes que están en las UCIs. Ustedes ya pueden imaginarse por qué, ¿no? Porque son pacientes graves con sepsis y usan medicamentos que pueden dañar el riñón. La incidencia mundial, entonces, es incierta, ¿no? No se sabe muy bien, y por eso les pongo con varias interrogantes. No, lo que sí se está tratando de buscar cada vez más criterios que puedan ser usados para diagnosticar y que puedan ser comparables con otros lugares, ¿no? Y esos son los criterios de Cadigo. Que los criterios de Cadigo, dicen ellos, niños hospitalizados por cualquier causa, 1 de cada 3 puede tener infuria renal. También acá hay que ver que esta incidencia varía de acuerdo a donde se estudie. Por ejemplo, en países menos desarrollados como el nuestro es mayor, a diferencia de los países desarrollados, tanto la incidencia como la mortalidad. Dicen, por ejemplo, países que tienen un ingreso alto, un ingreso bajo, monetario bajo, 80% sería la incidencia, comparado con el 20% en países con ingresos altos, ¿no? Entonces siempre la pobreza es algo que hace la diferencia. Ya. Entonces la incidencia, nuevamente les repito, no está muy clara. En la Sociedad Internacional de Nefrología, en el año 16, siempre hay un día que se dedica al Día Mundial del Riñón, que es la segunda semana de marzo, jueves de la segunda semana de marzo. Y en el año 16 establecieron el siguiente objetivo, ¿no? Es decir, el objetivo era eliminar las muertes prevenibles y tratables de lesión renal aguda en todo el mundo para este año, que es el 2025. O sea, cero, cero muertes por infuria renal para el año 25. Pero no sé si evaluarán, me imagino, si se cumplió o no se cumplió ese objetivo, que parece que no. En cuanto a la etiología, esta varía de acuerdo también igual a las patologías que se ven en cada país, en cada hospital. En países en desarrollo como el nuestro, las principales causas son estas: síndrome hemolítico hemolítico, infecciones de todo tipo, sepsis y nefrotóxicos en países de desarrollo. En cambio, en países desarrollados están más avanzados en cuanto a medicina y sus principales causas son por cirugías cardíacas, por sepsis, nefrotóxicos, antiinflamatorios no esteroideos. Esa clasificación de ira prerrenal, renal, posrenal,
intrínseca y posrenal es una clasificación que es didáctica. Sin embargo, dicen que no es muy útil porque a veces no se logra determinar en qué momento, por ejemplo, una ira prerrenal pasa a intrínseca o una posrenal pasa a intrínseca. No están muy claros los límites entre ellos, ¿no? Pero sí lo que sabemos es que cuando hay una hipoperfusión permanente, constante, o sea, si un problema de hipoperfusión no se soluciona inmediatamente, puede pasar de una ira prerrenal o funcional, va a pasar a una ira parenquimatosa, ¿no? Ahora ya no se habla mucho de ira prerrenal, por ejemplo, más se habla de ira funcional. Entonces, es un término que también está cambiando. Entonces, si esta ira funcional se mantiene, vamos a tener una ira parenquimatosa. Y en cuanto a las iras posrenales, quienes van a producir la obstrucción de vías urinarias, que pueden producir, si es que duran mucho esas obstrucciones, pueden producir un daño estructural, ¿no? Por ejemplo, una litiasis renal, que si se soluciona rápidamente, elimina el calculito, qué sé yo, ya, no avanza más. Pero si es un problema que es constante, permanente, o una uropatía obstructiva que no se soluciona, va a pasar a comprometer el riñón. Esto es lo que es. Ahora, esta clasificación, acá ven, por ejemplo, que siempre la prerenal es más frecuente, 60%. Luego le sigue la intrínseca y mucho menos frecuente la posrenal. Dentro de lo que es la ira intrínseca, que es de más o menos el 35%, la necrosis tubular aguda es la más frecuente, 85%. Y dentro de ellas, la isquémica es la más frecuente. En cuanto a la clasificación, hay formas de clasificarla por categorías o si es primaria o secundaria. Por categorías se clasifica en que si es oligúrica o no oligúrica. No todas las injurias renales son oligúricas, ¿no? O sea, no siempre vamos a esperar que un niño que tenga una injuria renal, la medición de la orina sea el parámetro que nos lleve, ¿no? A decir eso no. Siempre tenemos en mente que un niño que no micciona tiene probablemente una injuria renal, pero también hay niños que tienen uresis normal, volumen normal, o inclusive tienen volumen alto y sin embargo están con injuria renal, ¿no? Por eso aquí les pongo en oligúrica y no oligúrica. Y la otra forma de clasificar es es la primaria, entonces, y la secundaria. Creo que es fácil de deducir que la primaria son estas dos las principales causas. Las que son causadas por las glomerulonefritis de cualquier etiología y el síndrome urémico hemolítico. Esas son las primarias. Y las secundarias que obedecen a otras enfermedades sistémicas, ¿no? Por ejemplo, sepsis, shock, drogas, nefrotóxicas, isquemia, trasplante, cirugía cardíaca. Entonces son dos formas de clasificar. Este es el mismo que les mostré hace poco. Creo que estoy repitiendo, perdón, un ratito, disculpen. Ya. Bueno, entonces, una ira funcional es aquella que se produce, como dijimos, cuando hay una disminución del volumen intravascular efectivo, ¿no? Efectivo o relativo. Cuando es efectivo, cuando hay una pérdida evidente de líquidos, ¿no? Fuera del organismo, como es la diarrea, la deshidratación, hemorragias. Y una disminución del volumen relativo cuando hay una mala distribución dentro del mismo organismo, pero que compromete el volumen intravascular, ¿no? Como es el shock anafiláctico, la sepsis. Formaciones de tercer espacio, como por ejemplo en el síndrome nefrótico, hipoalbuminemia también el síndrome nefrótico, y disminución del gasto cardíaco. Entonces, cualquiera de las dos formas, con una disminución del volumen intravascular efectivo o relativo, nos puede llevar a una injuria funcional. Dentro de lo que es la ira parenquimatosa, las principales causas son la necrosis tubular aguda, la nefritis intersticial, la glomerulonefritis, lesiones vasculares y causas infecciosas. La necrosis tubular aguda se produce frente a cualquier evento donde haya hipoxia e isquemia, por el uso de drogas, por el uso de antibióticos, uso de contrastes, diuréticos, radiación, mordeduras. Y la nefritis intersticial aguda, que se produce cuando hay una hipersensibilidad a drogas, enfermedades inmunológicas, infecciones directas del parénquima renal, depósitos de moléculas endógenas, como por ejemplo la hemoglobina, mioglobina, un síndrome de lisis tumoral, enfermedades autoinmunes, pueden provocar una nefritis intersticial aguda. Glomerulonefritis, como ejemplo, tenemos la principal causa, que es la posinfecciosa, ¿no? Y las secundarias, como son el ES y la púrpura de Henon-Shomley, las causas secundarias. Esta es primaria, estas son secundarias.
Lesiones vasculares, el SHU, la púrpura trombocitopénica trombótica, necrosis cortical, trombosis de arteria o vena renal, y de causas infecciosas, la C. Destaca en rojo porque también es una de las causas principales de injuria parenquimatosa, ¿no? Pirotinonefritis. Y en la posrenal tenemos lo que es todo niño que tenga una obstrucción de un riñón único, que tenga obstrucción ureteral bilateral, obstrucción uretral o una vejiga neurogénica. En cuanto a la patogenia, tenemos que recordar qué es lo que ocurre, ¿no? Hay una hipoperfusión renal, que esta hipoperfusión va a llevar a que se produzca liberación de mediadores inflamatorios y también antiinflamatorios, ¿no? No solo antiinflamatorios, sino inflamatorios. Y que el daño no va a ser solamente en el riñón. Por la liberación de estos mediadores va a haber daño a distancia de otros órganos. Se va a dañar corazón, pulmón, va a haber alteraciones de la inmunidad, ¿no? Por elevación, por ejemplo, en el caso de daño cardíaco, va a haber elevación de la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral. En cuanto al pulmón, porque va a haber una disminución de citoquinas de actividad proinflamatoria y antiinflamatorias. Y así, entonces el daño no solamente es en el riñón, sino también es en otros órganos. Entonces, acá estos datos que les traigo en esta diapositiva es para que recuerden ustedes cuando hablamos de un niño que tiene oliguria y cuando decimos que un niño tiene poliuria. Hemos visto que la diuresis es uno de los elementos de diagnóstico para poder llegar valga la redundancia, al diagnóstico de injuria renal aguda. Es uno de los elementos que nos valemos y que no es difícil de hacer. Entonces, acá tenemos cuando se habla de oliguria en el recién nacido, cuando tiene menos de 1 mililitro por kilo por hora, en lactantes y hasta la edad adulta, menos de 0,5 mililitros por kilo por hora, ¿ya? Por kilo por hora. Y si queremos llevarlo por superficie corporal, cuando es menos de 12 mililitros por metro cuadrado por hora de superficie corporal. Y poliuria, cuando tenemos más de 3 a 6 mililitros por kilo por hora, cuando tenemos 3 a 4 o más de 3 a 4 mililitros por kilo por hora en lactantes y más de 80 mililitros por metro cuadrado por hora en el resto de la infancia. Entonces, recordemos entonces que hay dos tipos se pueden clasificar en niños que tienen injuria renal con diuresis normal o elevada. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia o cómo hacemos el diagnóstico? En ambos van a haber incremento de esos elementos azoados, incremento de potasio, acidosis metabólica. Esto, o sea, va a ser igual que una ira con oliguria. Y esta ira con diuresis normal o elevada generalmente se produce por drogas nefrotóxicas. Generalmente se produce por drogas nefrotóxicas o por hipoxia en el caso de los recién nacidos. Para el diagnóstico, uno de los datos que ya hemos visto es la diuresis, que va a servirles, y el otro es la creatinina. La creatinina sérica sigue siendo el elemento de laboratorio que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. Está casi en todos los hospitales, de todos los niveles de atención, me parece 1, 2, 3, entonces lo pueden ustedes pedir. Sin embargo, también la creatinina está bien que es accesible, pero de utilidad no lo es tanto. ¿Por qué? Porque vamos a ver después que hay diferentes maneras de interpretar cuando una creatinina se eleva. En alguna literatura van a encontrar que se habla de aumento de creatinina cuando supera 2 desviaciones estándar para su edad. Hay tablas. Y en otros van a encontrar que el aumento de creatinina en controles sucesivos, aún en rango de normalidad, es sugestivo de falla renal. O sea, eso es lo que se basa en los criterios de Cádigo. Después vamos a verlos, pero también, si ustedes, como medida práctica, también, si es que tienen creatinina que se va incrementando en el tiempo, a pesar de que estén en el rango de normalidad, que son más 2 o menos 2 desviaciones estándar, aunque estén en ese rango, pero si hay un incremento progresivo, es sospecha de injuria renal. Como les mencioné, se trata de buscar criterios en los que se pueda consensuar para la búsqueda de esta patología. Y esa es más o menos la historia que se tiene de cómo se va trabajando para buscar esos criterios.
Aparece en el año 2004 la clasificación de Rifle. En el 2007 aparece la clasificación de Rifle P, y en el año 2012 aparece Cádido. Todas ellas lo que tratan de buscar es identificar, pues, en etapa temprana la infuria renal. Esa es la intención. Ya, acá, bueno, que también encuentran en los libros lo que les estoy mencionando. Por ejemplo, en la clasificación de Rifle se utilizaba depuración de creatinina y diuresis, depuración de creatinina y diuresis. Y en la clasificación aquí, lo clasifican, además la clasificación de Rifle utilizaba lo que es este Rifle, que es riesgo, infuria, falla renal y pérdida, ¿no? Y enfermedad renal terminal. Eso es lo que son los diagnósticos que se llegan con esto. En la clasificación de aquí lo clasifica en 3 estadios, como también la clasificación de Cádido, que también son 3 estadios. Bien, entonces esta es la clasificación de Rifle P, o sea, la que se utilizó en el 2007, que era modificada para pediatría, la KIN, y esta es la clasificación de Cádido, la que se usa ahora. Entonces en esa clasificación de Cádigo, ¿qué es lo que utiliza? Valora la creatinina y valora la diuresis. ¿Ya? En un estadio 1 es cuando hay un incremento de creatinina de más de 1,5 de la creatinina basal, o un incremento de 0,3 miligramos por decilitro. ¿Ya? Y un gasto urinario menos de 0,5 mililitros por kilo por hora en 6 horas. Entonces ahí hablamos de un estadio 1. La basal de creatinina es un dato que a veces no lo vamos a tener con certeza, porque los pacientes que son diagnosticados no vienen con una creatinina antes que enfermen, ¿no? Salvo que esté hospitalizado y que tengamos una creatinina basal y que después se compromete con una sepsis y ya ahí podemos medir cuál era la basal. Y si no tenemos ese dato, nos vamos a las tablas, que es donde podemos encontrar valores normales de creatinina para edad. El estadio 2 es cuando se incrementa 2 veces la basal y tiene un gasto urinario de menos de 0,5 minutos en 12 horas. Aquel en 6, aquel en 12. El estadio 3 es cuando se incrementa 3 veces la basal, ¿no? O una creatinina que es mayor a 4 miligramos por decilitro. Y en menores de 18 años, cuando la tasa de filtración glomerular es menos de 3,35 mililitros por minuto por 1,73 de metro cuadrado de superficie corporal. Ese ya es el estadio 3. Y en este caso, aquí la diuresis es menos de 3 mililitros por kilo por hora en 24 horas, o anuria por más de 12 horas. Entonces, ¿para qué sirven estos criterios? Uno, si está en un estadio 1, ¿no? Es que ya puedo ir ya buscando o suspendiendo todo aquello que pueda dañar un poco más el riñón y ya puedo ir actuando. Nos permite actuar tempranamente. No, no, pero vamos a ver que tenemos algunos inconvenientes, y ya las voy a mostrar luego, cuáles son, sobre todo con la creatinina. Ya, bueno, luego les menciono eso, pero aquí vemos las formas de severidad, ¿no? El orden de severidad de la infuria renal. Una infuria que puede iniciar con una historia prerrenal, puede avanzar hasta una necrosis cortical. Es más o menos las etapas por las que pasa. Entonces, según la necrosis cortical, pues ya no hay vuelta, es irreversible, ¿no? Este es un cuadrito que les dice la capacidad de recuperarse del riñón si es que estamos frente a una infuria prerrenal, que generalmente la recuperación es 100%, a diferencia que si tenemos una severidad muy alta, la recuperación, pues, si tenemos una necrosis cortical, ya la recuperación, pues, es cero, ¿no? En cuanto a la etiología, si lo agrupamos por grupos etarios, en los neonatos, las causas más frecuentes son la asfixia perinatal y el distrés respiratorio, seguido de sepsis, malformaciones renales, drogas como furosemida, aminoglucósidos, inhibidores YECA y hemorragia neonatal.
Entonces, estas son las principales causas en etapa neonatal. En niños en etapa neonatal y hasta el primer mes, también estas son las patologías que se han encontrado que son frecuentes: el riñón de hipoperfusión, el síndrome de nefromegalia hematuria, y cuando uno encuentra un riñón palpable y hematuria en un niño, tiene que pensar en estas tres posibilidades: que sea una trombosis de una o más venas renales, que sea un hematoma perio suprarrenal, o que tengan un cuadro obstructivo o displasia. En el lactante, estas son las principales causas: sepsis, deshidratación por diarrea, síndrome urémico hemolítico y nefrotoxicidad. En nuestro medio ahorita la causa más frecuente primaria es el síndrome urémico hemolítico, y secundaria la sepsis, es la más frecuente. En escolares, si enfrentamos a un niño escolar con infuria renal, tenemos que pensar en estas posibilidades: en las glomerulopatías, glomerulonefritis primarias y secundarias, nefritis intersticial idiopática o por nefrotoxicidad, las tubulonefritis, que son aquellas que son, por ejemplo, hemólisis, cuadros hemolíticos, síndrome de lisis tumoral, y tóxicos hemolizantes, como por ejemplo mordedura de un arácnido, de un alacrán, esos pueden producir injuria renal. Para el diagnóstico, siempre una anamnesis bien hecha, una historia clínica completa, y luego de ello pedir los exámenes que deben pedir, sí, a todo niño con injuria renal: es un examen completo de orina, la relación proteína-creatinina, o si no, la colección de orina en 24 horas para buscar proteínas, proteinúria en 24 horas, a todos un estudio de imágenes, ecografía, y estimar la tasa de filtración glomerular. La tasa de filtración glomerular, hay una formulita que les voy a dar luego, porque no la, a lo mejor de una vez se las doy. Esta es la fórmula de Schwartz, que nos sirve para determinar la depuración de creatinina. Acá lo que se hace es la talla del niño en centímetros se divide entre la creatinina plasmática y se multiplica por esta constante. O sea, la constante por la talla dividido entre creatinina sérica. La constante es esta. Según la última revisión, es una sola, que es 0.413, ¿ya? Antiguamente, en el 87, se diferenciaba por edades. Al nacer, recién nacido, la constante variaba, pero ahora, desde el 2009, es una sola, que es 0.14. Entonces, con eso ustedes determinan la tasa de filtración glomerular. Entonces, en la evaluación de la función renal, como les dije, evaluamos la creatinina plasmática, evaluamos la filtración glomerular con la fórmula de Schwartz, y evaluamos el examen de orina. Pero la creatinina plasmática tiene limitaciones. Si bien es la más usada para evaluar la función renal, es que el inconveniente que tenemos es que es producto del metabolismo de la creatina en el músculo, ¿no? Por lo tanto, la producción que tiene es proporcional a esta masa muscular. A mayor masa muscular, que lo que ocurre en el niño recién nacido, por ejemplo, su creatinina es baja. ¿Por qué? Por su pequeña masa muscular, y como va creciendo hasta que llega a ser adulto y ya es constante su creatinina. Entonces, por eso es que hay diferencias entre la edad, la raza, el sexo y el estado nutricional. Un niño desnutrido severo es más difícil hacer un diagnóstico de injuria renal, porque generalmente tienen el tejido muscular muy venido a menos, y no da un dato certero, ¿no?, de lo que es la creatinina. La creatinina también se eleva cuando hay pérdida de más del 50% de la masa renal funcional. Por lo tanto, sería un signo tardío, ¿no? Tardío para poder hacer diagnóstico. Porque solamente cuando ya se ha perdido más del 50%, recién podemos tener una creatinina elevada. Y no sirve en los primeros días del recién nacido, ¿no? No sirve. ¿Por qué? Porque atraviesa la placenta. Atraviesa la placenta la creatinina, y en los primeros días de vida, no, los primeros hasta el cuarto día de vida aproximadamente, la creatinina que tiene el recién nacido es la de la madre, ¿no? Y a partir de ahí, recién del quinto día, el niño comienza a tener a producir sus propios valores. Entonces hay otros marcadores, ¿no?, que se usan que son con la intención de tener un diagnóstico un poco más temprano, ¿no? No después que ya perdió el 50% de masa renal. Aquí, por ejemplo, la cistatina es uno de ellos, que no atraviesa la placenta, y que es un excelente marcador, sobre todo en neonatos y en edad fetal, ¿no?, en fetos.
Entonces refleja la filtración glomerular desde el primer día de vida, la cistatina. Esa tablita es para que tengan más o menos de modo muy general los valores referenciales de creatinina plasmática. Aquí están agrupados en menores de 2 años, de 2 a 8 años, de 9 a 18 años, ¿no? La creatinina plasmática. Y acá la depuración de creatinina. Como les había mencionado, varía en el recién nacido encontrar una depuración de 20,8 normal, ¿no? No así que esté en falla renal terminal. Primera semana, de 3 a 5 días, 60 y así, ¿no? Va subiendo hasta que llega un momento que ya tiene ya una creatinina que es como la del adulto. El examen de orina es importante, ¿no? Es un examen que les va a permitir a usted tener una sospecha de infuria renal. Aquí analizamos la parte bioquímica y la parte del seguimiento. En la parte bioquímica, lo que usamos, vemos es el pH urinario, si es que hay o no glucosuria, que no debe haber, que si hay proteínas en orina, que tampoco debe haber, que tampoco debe haber hematuria, ¿no? Analizamos estos valores, analizamos la densidad urinaria y en qué nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a diferenciar si estamos frente a un niño con una ira prerrenal o funcional o si estamos frente a una ira parenquimatosa, que ya, ¿no? La primera capacidad que se pierde cuando el niño tiene infuria renal es la capacidad de concentrar orina, es la primera que se pierde. Entonces, cuando tenemos un niño con una infuria renal establecida, esta función de concentrar orina que la ejercen, recuerden ser los túbulos renales, está perdida. Entonces no concentra. Entonces va a tener una densidad urinaria que es semejante a la del plasma, ¿no? 1010 es su densidad urinaria, que si la convierten a osmolaridad, es que tiene casi semejante, o sea, ni concentra ni diluye. Perdió la capacidad de trabajar el túbulo. Y en la prerrenal, al contrario, ¿no? Como todavía hay una buena capacidad, una buena función tubular, entonces va a haber un ahorro, va a trabajar bien el túbulo renal y ahorra agua y por eso las densidades urinarias son altas, mayor de 1025. En el sedimento urinario podemos ubicar células epiteliales, células tubulares renales, cilindros granulosos que nos hablan de una infuria renal parenquimatosa. Existe lo que se llama el puntaje de sedimento urinario. No se los he traído ahora, pero también es un puntaje que evalúa el sedimento urinario como predictor de infuria renal. Es bastante útil. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces entre oligoria funcional y orgánica? Que es lo que hemos visto parte ya en la diapositiva anterior. La densidad urinaria de la que ya hemos hablado, la presencia de cilindros hialinos en la prerrenal, los cilindros celulares en la intrarrenal, la relación urea-creatinina que es mayor de 20 a 1 en la prerrenal y que es menor de 10 a 1 en la intrarrenal. El sodio urinario que es menor, es bajo en la prerrenal. Recuerden que la función tubular, en el túbulo proximal, lo que se ocupa, la función que tiene es de absorber agua y sodio, ¿no? Y si está bien conservada esa parte del túbulo, de los túbulos, entonces va a haber ahorro de sodio. Por eso es que el sodio urinario es bajo, menos de 10 miliequivalentes por litro. En cambio, una intrarrenal va a ser mayor a 20 miliequivalentes por litro. Y la fracción excretada de sodio, que es uno de los indicadores urinarios que nos sirven también para hacer esa diferencia, que en el caso de la prerrenal es menos del 1% y de la intrarrenal es más del 2%. Hay varios indicadores urinarios, pero el que más se usa es en la fracción excretada de sodio. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, lo que vamos a encontrar pues es una creatinina y urea elevados, hipercalemia, acidosis metabólica, hiponatremia, hiperfosfatemia. Son los principales trastornos que vamos a encontrar. Encontramos hipercalemia, acidosis metabólica, hiponatremia, hiperfosfatemia. Es lo que más encontramos. Y la urea y creatinina elevados. En cuanto a diagnóstico por imágenes, la ecografía renal, como les dije antes, todos tienen que tener. La gamografía es un estudio que se podría dedicar o pedir en algunos casos especiales, pero el que sí está obligado a pedir es la ecografía renal. En cuanto al cuadro clínico, es importante en la historia clínica recoger algunos datos. Por ejemplo, si es que la mamá tuvo oligoamnios, es importante, ¿no? Habla de que hay líquido amniótico escaso y que habla de que hay un problema obstructivo renal, ¿no? Si tiene el niño diarrea, vómitos, si ha ingerido medicamentos, si hay alteraciones en el aspecto y cantidad de orina, ¿ya? En el examen físico vamos a buscar los signos udémicos, signos de sobrecarga y otros
y otros signos. Urémicos, ya saben, la letargia, anorexia, náuseas, vómitos. Signos de sobrecarga, como son el edema, la insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón, hipertensión arterial, eso es lo que buscamos, ¿no? Buscar si es que hay otras causas que puedan ocasionar injuria renal, masas, soplos abdominales, que nos podrían estar hablando de una cardiopatía, ¿no? Eh, por ejemplo, una coartación. En el cuadro clínico de la injuria renal hay un periodo de latencia. Ese periodo puede ser breve o puede durar más tiempo. En el periodo oligoanúrico se instala rápidamente, es alta la mortalidad. Esa es la diferencia de manejar un paciente con injuria renal oligoanúrico. Es mucho más difícil de manejar que un paciente que tiene injuria renal con volumen urinario normal o alto, ¿no? Aquí la mortalidad cuando es oligoanúrico es bastante alta, entre 40 y 95%. Lógico, no se puede manejar volúmenes, no se puede manejar dieta, no se puede manejar medicamentos. La duración es variable, de 2 a 23 días. Hay una marcada reducción del volumen urinario, pero también recuerden que puede haber flujo normal o elevado, ¿no? Y el periodo de convalecencia y recuperación es variable también, puede ser de meses a un año. Aquí va a haber dificultad para concentrar y acidificar orina. Entonces vamos a encontrar en un examen de orina estos problemas. Ahí lo vamos a detectar y es parte. Recuerden que va a ser entre meses a un año que recupera. Y vamos a empezar, por tal motivo, va a haber trastornos hidroelectrolíticos. Acá otros exámenes de laboratorio que se deben pedir ya también un poco orientados a buscar la etiología, ¿no? El diagnóstico y la etiología. Diferencia entre injuria renal aguda y crónica, que a veces tenemos un dilema. Viene un niñito, debuta en línea de emergencia y decimos es una injuria renal, pero nos llama la atención que el niño de repente no ha crecido o que tiene una palidez marcada, ¿no? Y comenzamos a indagar un poco más y encontramos que tiene antecedentes de riñón poliquístico o enfermedad de Alport o que tiene enfermedades crónicas como por ejemplo diabetes o un problema obstructivo, ¿no? O una itis recurrente que no ha sido tratada, que no ha sido no curada. El niño es pequeñito, entonces sospechamos de que pueda ser crónico. Ya le pedimos exámenes para comprobarlo y entonces en la ecografía vamos a encontrar que en un cuadro crónico el riñón es más pequeño, a diferencia de un cuadro agudo. Y si pedimos hoy una radiografía de huesos, vamos a encontrar la osteodistrofia renal, que también nos orienta a pensar en crónico. En cuanto al tratamiento, el tratamiento es conservador, ¿no? No hay un tratamiento que diga, con esto voy a curar la injuria renal o lo que vamos a hacer es mejorar todos los trastornos que ha presentado. Entonces, el tratamiento es de soporte. De hecho, suspendemos nefrotóxicos, hacemos un balance hídrico estricto, peso diario, manejar la diuresis, procurar que la diuresis sea adecuada, se mantiene la presión adecuada, el aporte calórico adecuado. Este es el pilar, digamos, un pilar básico para la recuperación del paciente. Y también es uno de los datos que nos hacen o nos obligan a tomar decisiones como de una diálisis peritoneal, porque si no, el niño no se recupera, pues si no, no puede tener proteínas, calorías adecuadas. Se le da dieta con bajo contenido de proteínas y potasio y procurar un estado de hidratación adecuado. Esto es importantísimo, la hidratación, porque se ha visto que la morbilidad aumenta la morbilidad cuando tenemos un niño sobrehidratado, igual que la mortalidad. Un niño que está sobrehidratado, y sobre todo si es un niño sobrehidratado con una ira oligúrica, es bien difícil manejar. La mortalidad aumenta. ¿Cómo hacemos el manejo del agua? Diferenciamos los 3 estados en el organismo, si está en hipovolemia, si está euvolémico o si está hipervolémico. Si está hipovolémico, que puede ser porque tiene deshidratación, ha tenido pérdidas por diarrea o por otras vías, y si tiene oliguria. Entonces, si el niño está con hipovolemia, ¿y qué es lo que hacemos? Le pasamos suero fisiológico, 20 a 30 mililitros en 30 minutos, ¿ya? Se puede repetir hasta una segunda vez. Y luego comenzamos a manejarlo con sus pérdidas insensibles, más su diuresis y la diuresis que miden y las pérdidas concomitantes. O sea, al inicio solo son pérdidas insensibles,
Ya desde que lo hospitalizan y pueden medir la diuresis y las pérdidas concomitantes, este volumen le van aumentando a las pérdidas insensibles. Si el niño está euvolémico, o sea, está hidratado, solamente entonces se le pone pérdidas insensibles, que son 300 a 500 mililitros por metro cuadrado por día. Y al día siguiente también suman la diuresis y las pérdidas concomitantes. Pero si el niño está hipervolémico y tiene algunos signos como hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva, lo primero es restringir volumen. Lo primero y en segundo lugar, acá se da furosemida, 2 a 3 miligramos por kilo endovenoso, pero se da una sola dosis, porque si el niño está oligúrico y no responde, ya no se insiste más, ¿no? Entonces restringir volumen y se da furosemida. En cuanto al manejo de sodio, también se restringe el sodio, se restringe, porque recuerden de que la mayoría de niños con hiponatremia es porque están con un sodio diluido, ¿no? Hemos diluido. Entonces se restringe volumen para normalizar el sodio. Si el niño está poliúrico, se le pone pérdidas de sodio en orina más los requerimientos basales. Pero si hay una hiponatremia severa, o sea, hiponatremia severa, el niño tiene un sodio menor de 120 y que además tiene signos neurológicos. Los signos neurológicos de hiponatremia, recuerden, son el compromiso del sistema nervioso central que se manifiesta por sopor, convulsiones o coma. En este caso vamos a dar cloruro de sodio al 3%, ¿no? 1 a 2 mililitros por kilo por dosis en 30 minutos, ¿no? Tratando de no superar, acá les pongo 7 a 8, pero hasta 10 puede ser, no más de 10 mil equivalentes por día, ¿ya? No subir más de esa cantidad. En cuanto al manejo de calcio fósforo, sí que se produce, recuerden, porque hay una hiperfosfatemia, porque no hay una buena excreción del fosfato, por tal motivo al haber hiperfosfatemia va a haber hipocalcemia, por eso es secundaria a hiperfosfatemia, y acá se va a dar calcio como estabilizador de membranas, y los quelantes, como el carbonato de calcio o el hidróxido de aluminio, se pueden dar, pero se usa por poco tiempo. En cuanto al potasio, lo que hemos visto, como dijimos al inicio, va a haber hipercalemia. Entonces aquí el potasio de inicio no lo deben dar, ¿ya? No lo deben dar. Pero si es un niño que tiene diuresis normal y tiene pueden monitorearlo con los electrolitos, aún así inclusive no se recomienda dar, porque ¿qué pasa con una injuria renal? Generalmente, pues, sea la causa que fuese, en la mayoría, pues, hay disminución de la filtración y entonces el potasio se va a elevar. Segundo, puede haber daño celular, tisular, como ocurre en el síndrome metabolítico o como ocurre con un síndrome visceromolítico, ¿no? Que también ahí hay destrucción de células o una rafomiolitis, entonces el potasio se va a elevar. Entonces, mejor es no darlo. Si la hipercalemia es mayor a 7, hay que corregirla, 7 miliequivalentes por litro, y se corrige puede ser con gluconato de calcio al 10%, 1 mililitro por kilo endovenoso, o bicarbonato de sodio, 1 a 2 miliequivalentes por kilo en 30 minutos, o salbutamol también, o furosemida, o esta composición de glucosa con insulina, o resinas de intercambio catiónico. Con cualquiera de estos 6 podemos corregir el potasio. Recordando siempre de que gluconato, bicarbonato, salbutamol, furosemida, no, hasta salbutamol, lo que hacen es, igual la insulina lo que hace es meter el potasio a la célula, ¿no? Meten el potasio a la célula. La furosemida sí elimina potasio por orina, y las resinas de intercambio catiónico también eliminan el potasio corporal. Entonces, eso es un tratamiento transitorio, ¿no? En cuanto a la acidosis metabólica, se corrige si es que el bicarbonato de sodio es menor de 8 y el pH plasmático menor de 7,20. Hay que tener cuidado con la corrección de la acidosis metabólica, ¿no? Esa debe ser lenta y ir paso a paso. Entonces, si no tenemos cómo dosar el bicarbonato, en forma empírica podríamos administrar. Si estamos en la comunidad y tenemos un niño que tiene infuria renal, ¿cómo haríamos el diagnóstico de un niño que tiene acidosis metabólica con la clínica, ¿no? Son niños que tienen respiración rápida y profunda, ¿no? O sea, con la respiración de Kussmaul.
Estos niñitos entonces estarían cursando con acidosis metabólica y en forma empírica le pueden poner bicarbonato de sodio, un miliequivalente por kilo endovenoso en bolo en 10 a 20 minutos, ¿no? Dentro en 10 a 20 minutos y el efecto lo van a ver a las 15 a 30 minutos. Pueden ustedes, si tienen que transferir a un niño, por ejemplo, con una injuria renal, ya vamos sumando qué es lo que tenemos que hacer para transferirlo. Es colocarle una vía donde ustedes vayan, le colocan su destrocita, disminuyendo sin potasio, ¿no? Y restringiendo el volumen de 300 a 500 mililitros por metro cuadrado. Le pueden colocar bicarbonato de sodio, recuerden que es bicarbonato de sodio, acá están poniendo sodio también, entonces en su composición puede haber dextrosa y su bicarbonato de sodio, ¿no? Un miliequivalente por kilo endovenoso, y así lo pueden transferir a su paciente. La nutrición es importante, como les dije, es importante porque va a contrarrestar el estado hipercatabólico que está presentando el niño. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Esto es lo ideal, ¿no? Es el método calórico que ustedes conocen, como para los primeros 10 kilos, segundos 10 kilos, terceros 10 kilos. Pero eso no ocurre pues en infuria renal. Tenemos un volumen escaso que manejar para poder administrar estas calorías que el niño necesita. Entonces, pero lo que se debe hacer es no bajar de 50 kilocalorías por kilo. Por lo menos llegar a esta cifra, 50 kilocalorías por kilo. Un poco difícil llegar a esto, ¿no? Porque si tendríamos que dar una dieta que tenga 50 kilocalorías por kilo, en un volumen escaso que estamos manejando porque estamos restringiendo volumen, y darle esas calorías adecuadas, serían alimentos muy densos, ¿no? Que no los va a tolerar el niño. Por eso a veces se indica pues lo que es la diálisis peritoneal. En cuanto a los requerimientos proteicos, no, las proteínas no se suspenden totalmente, ¿no? Se mantienen más o menos de la dieta, dando el porcentaje en 10 a 15% de esta relación. Proteínas entonces se debe dar de 0.5 a 0.8 gramos por kilo día. Recuerden, no es su requerimiento, ¿no es cierto? Su requerimiento es hasta 2 gramos por kilo día. Se restringe, pero no se suspende. Suplementos vitamínicos, sobre todo la vitamina E, se da, pero va a depender de la tolerancia. ¿Y cuáles son los indicadores para diálisis peritoneal? Entonces, los indicadores hay indicadores clínicos y indicadores de laboratorio. Si un niño tiene convulsiones, es un indicador, ¿no? Significa de que puede haber edema cerebral, puede haber este, o la uremia, inclusive es tóxica, puede haber toxicidad. Entonces, de hecho, un niño con convulsiones puede ser por varias causas, edema, hiponatremia, en fin, y es candidato a diálisis peritoneal. Si está sobrehidratado, si es que esta sobrehidratación es severa, y si tiene signos urémicos, vómitos persistentes, pericarditis, si tiene acidosis metabólica persistente, que a pesar del tratamiento no se logra controlar. Si tiene hipercalemia y si tiene una anuria prolongada de más de 7 días. Y laboratoriales, cuando hay un aumento de creatinina, pues que va en ascenso la creatinina y nos va a ganar, ¿no? O una urea también que se incrementa mucho. Cuando hay una acidosis metabólica severa o refractaria, hipercalemia severa, hiponatremia severa o refractaria, hipocalcemia severa. No se les saca también resumidas todas las causas en ambas clínicas y laboratoriales de las indicaciones para diálisis peritoneal, oliguria no obstructiva o anuria, acidemia severa, azoemia, hipercalemia, más de 6.5, acá les he dicho más de 7, puede ser también elevador, uremia, disnatremia severa, que puede ser en más o en menos, un sodio muy alto o muy bajo, hipertermia, temperatura de más de 39.5, para drogas también, sobredosis de drogas, y drogas que pueden ser dializadas, sobrecarga hídrica de más de 15%. Cuando hay una sobrecarga hídrica de más del 5% de su peso normal, es severa, se habla de una sobrehidratación severa. Pues si tienen este dato, es ya el candidato para diálisis peritoneal. Y si queremos optimizar la nutrición o el volumen a administrar. Y el pronóstico va a depender después del paciente y del cuadro que ha originado el problema, ¿no?
Va a depender del agente desencadenante, del tiempo que está durando la injuria renal, del inicio del tratamiento de reemplazo. Apenas que se decida dar un tratamiento de reemplazo, se debe procurar iniciarlo lo más pronto una vez indicado, porque a mayor demora el pronóstico es malo. Y otro factor de mal pronóstico, vuelvo a recordarles, es la sobrecarga de volumen. Y en cuanto a la prevención, en algunas podemos participar nosotros en prevención. ¿Cuándo, no? Participamos en lo que es mantener la volemia y perfusión tisular adecuada. Entonces ahí tienen que ustedes saber bien diferenciar el estado de hidratación del paciente. En el uso racional de nefrotóxicos, en el manejo adecuado de fármacos que alteran la hemodinámica renal, prevención de la nefropatía por contraste en enfermos de riesgo. ¿Cuáles son los enfermos de riesgo? Hay pacientes que se consideran enfermos de riesgo, que son aquellos pacientes, puede ser que hayan tenido una glomerulonefritis, un síndrome nefrótico, que tengan alguna anomalía congénita, que tengan, bueno, alguna enfermedad renal, o aquellos niñitos que han sido prematuros, ¿ya? Los prematuros tienen un factor de riesgo porque recuerden que el neonato, de acuerdo a la edad gestacional que tienen, si es prematuro este niñito, nace un número de nefronas que no se recuperan. O sea, el número de nefronas que tiene, pues ya está venido a menos, ¿no? No se van a recuperar esas nefronas, no es que cuando nazca va a completar su número de nefronas. Entonces son niños que tienen riesgo, ¿no? Para este tipo de patologías. Por eso es importante la historia. Prevención de la nefropatía por quimioterapia, ¿no? Cuando se va a administrar quimioterapia es necesario hidratar bien al niño, y recuerden de que se da, si normalmente son 1.500 por metro cuadrado, se da entre 2.500 a 3.500 de volumen por metro cuadrado cuando se va a administrar quimioterapia. este, mm, em, o en la que- para, o- y, prevenir, para prevenir la síndrome de lisis tumoral. Bueno, eso es todo lo que les he traído. Yo no sé si tengan alguna pregunta. Creo que les dejo de compartir. He dejado de compartir, ¿verdad? Sí, bastante. Preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, entonces estaríamos terminando esta parte. Solo nos